Nuestro negocio es de reputación. Sí, claro. Nuestro negocio es de apoyar emprendedores que alineen con la transparencia, que es una de nuestras de las cosas que buscamos, con la honestidad. Y si nos metemos en un negocio que eventualmente no alinea con eso, pues el costo es altísimo. ¿Qué? Entonces hay todo un fit cultural y hay todo un fit personal y hay todo un fit relacionado con poder trabajar con emprendedores, que es fundamental para que este tipo de cosas funcionen. Muchas veces se confunde el hecho de que ponemos dinero con que somos un negocio financiero. Uh-huh. Y sin duda buscamos rendimientos y sin duda hacemos modelos y sin duda validamos que las premisas bajo las cuales invertimos sean las correctas. Uh-huh. Pero nuestro negocio es un negocio de construir sociedades. Uh-huh. Y eso se hace con gente que comparte valores contigo. Hola, ¿qué tal? Soy Paco Luna, bienvenido a Mundo Expo, el podcast donde platicamos, ya sabes, del mundo de las exposiciones, los congresos, las convenciones, en general de la industria de reuniones en México y Latinoamérica. Y no solo eso, hay días como el día de hoy en los que platico con gente que está involucrada en temas que a mí también me interesa conocer, que es, por ejemplo, el mundo de las startups, del ecosistema emprendedor. El día de hoy nos acompañó Fabrice Serfati. Vas a ver su episodio en unos momentos más. Te voy a platicar de quién es. Aquí tengo su semblanza. Fabrice es pensador positivo que sabe que los emprendedores cambiarán el mundo. Es Venture Capitalist, experto en negocios disruptivos en Latinoamérica. Es Managing Director and Partner en Ignia Fund. Además de apasionado mentor de emprendedores valientes y sobresalientes. Es creador del podcast Read to Lead, que te recomiendo bastante que lo busques por ahí, en el que platica sobre un libro, en cada episodio, un libro en inglés de administración de negocios, enfocado sobre todo a startups, y platica con una persona que también está en el mismo ecosistema, ya sea emprendedor, ya sea otro inversionista. Están muy, muy, muy interesantes. En este episodio platicamos de cuál ha sido su experiencia de vida, cuáles son las perspectivas que tiene un fondo tan importante como Ignia, que ya es de los más antiguos en inversión en Latinoamérica, en capital emprendedor, y también cuál ha sido su experiencia en los eventos de la industria de reuniones, cuando le ha tocado ser panelista, cuando le ha tocado ser conferencista, cuando le ha tocado ser asistente. Nos mencionó por ahí algunos eventos muy buenos en Estados Unidos que te voy a recomendar que lo escuches. Así es que, sin más, aquí te dejo con el episodio, lo vas a disfrutar. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Soy Paco Luna, bienvenido a Mundo Expo. Como ya lo conoces, el podcast donde platicamos del mundo de las exposiciones, congresos, convenciones. Y no solo eso, sino también de ideas y de industrias que tocan el mundo de las exposiciones. El día de hoy, como te platiqué hace un momentito, nos acompaña Fabrice Serfati, Managing Partner de Ignia, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy bienvenido, Fabrice, ¿cómo estás? Gracias, Paco. Pues bien contento de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Encantado. Fabrice, platíquenos, más allá de lo que hace un momento tu semblanza, me gustaría que nos platiques en tus propias palabras, ¿cómo es que la vida te ha llevado a donde estás el día de hoy? En 2 minutos. Pues yo creo que soy muy afortunado porque estoy haciendo algo que me encanta en un espacio que me gusta mucho. Y la verdad es que no tengo claro cómo es que llegué acá. Siempre que me preguntan, digo que es un poco como el burro que tocó en la flauta, caray. Empecé mi carrera como banquero hace muchos años. Me interesaba mucho el tema financiero. Uh-huh. Y de ahí, por muchos motivos, acabé aquí en Monterrey a cargo de toda la parte de finanzas corporativas de Vitro. ¿Estabas en México? Estaba yo en la Ciudad de México y en Nueva York. Uh-huh. Trabajaba yo para Banco Santander. Uh-huh. Antes de llegar aquí a Monterrey, pasé por una compañía de tecnología que se llama Globalstar. Hacíamos telefonía satelital. Okay. Y me encantó la parte tecnológica. O sea, era una compañía de tecnología en los 2000, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia entre lo que entendemos de tecnología el día de hoy y la tecnología de entonces. Uh-huh. Pero pues eran telecomunicaciones y era la primera vez que se ponían satélites de órbita baja en órbita y que los utilizaban para generar una constelación que comunicaba a la gente y todo esto. Uh-huh. Y lo que fue muy interesante es que es una compañía que quebró. Y me tocó todo el proceso desde la parte de planeación y desde la parte de finanzas. Y me llamó mucho la atención el mundo de los startups. ¿Ahí fue donde lo descubriste? Ahí fue mi primera aproximación, mi primer acercamiento a la parte de tecnología y me encantó. Me pareció súper interesante, súper dinámico, cómo le cambiaba la vida a la gente, por
por primera vez tenían estos teléfonos que desplegaban una antena satelital y que conectaban a gente en todo el mundo sin importar que tuvieras cobertura celular. Uh-huh. En aquel entonces competíamos con un telefonito chiquito que era el StarTAC, no sé si te acuerdas. Sí, ¿verdad? Y bueno, finalmente resulta que la huella celular creció muy rápido y pues nos volvimos irrelevantes desde un punto de vista de servicio y por el precio que teníamos, ¿no? Y de ahí me vengo acá. Vitro fue una experiencia espectacular. Me tocó hacer muchas cosas muy divertidas. Y ahí conocí a mi socio, a Álvaro Rodríguez, que era el CFO de Vitro. Y salimos de Vitro yo un poco antes. Y eventualmente él arranca esto que es Venture Capital, ¿no? Okay. Y empezamos a trabajar con emprendedores. Me tocó arrancar la primera empresa que tuvimos dentro del portafolio de fondo, que llevaba toda la parte de administración y finanzas de las compañías en las que invertíamos. Pues fue un abrir de ojos en términos de las posibilidades que podías tener con el emprendimiento. De ahí hemos hecho más de 40 inversiones. Ya tenemos 3 fondos, casi $450 millones que hemos levantado. Tengo otros 2 socios que son Cristín y Otto. Uh-huh. Y pues por un lado ha sido nuestra exploración del mundo del emprendimiento como emprendedores nosotros, porque no tenemos ningún tipo de sponsor corporativo ni nada por el estilo. Uh-huh. Pero por el otro lado también ha sido esa experiencia de estar tan cerca de los emprendedores, de invertir en ellos y de verlos cómo crecen, ¿no? Acompañarlos en el crecimiento. Me hiciste una pregunta muy abierta, entonces me tardé en 45 minutos en pasártela, ¿no? Pero yo te diría que en general, al menos el aprendizaje que yo me llevo de esto es, haz lo que te gusta. Y eventualmente vas llegando a esos lugares donde te sientes pleno y te sientes pleno y pues, sí, eres bueno en lo que haces, ¿no? Claro. Ahora, vamos hablando un poquito de Ignia, que es el fondo de inversión que tienen por ahí. Totalmente. Que es uno de los pioneros en México, hay que señalarlo. Así es. En este ahora llamado ecosistema emprendedor. Sí. Muy conocido y ya muy popular, pero en aquellos entonces pues debe haber sido muy complicado. Sí. ¿En qué se fijan ustedes en los emprendedores para saber si invertir y en qué industrias están invirtiendo? Mira, yo te diría que en general buscamos empresas que estén operando en industrias que tengan ritmos altos de crecimiento. Okay. Eso es lo primero. O sea, si la industria en la que está operando la startup no está creciendo, pues evidentemente no nos va a generar el rendimiento que requerimos en un modelo de negocios como el nuestro. Nosotros necesitamos crecimientos explosivos de las compañías, ¿no? Lo segundo es, nuestra tesis de inversión está ligada con plataformas digitales. Y eso pues es básico también por el crecimiento que estamos buscando de las compañías. El que descanse en una plataforma digital es fundamental para que puedan llegar a muchos mercados, que no tengan una restricción geográfica, que no se tenga que invertir en fierros o en sucursales para que puedan seguir creciendo, ¿no? Con respecto al equipo, nos fijamos en, por un lado, personas que tengan un drive muy alto, que sea gente que realmente quiere crecer y que quiere construir un negocio importante, pero también en gente que tenga experiencia relevante y que tenga este nivel de madurez que le permita escuchar opiniones que no forzosamente van en línea con lo que ellos están pensando, ¿no? Claro. Que tengan la madurez, ¿no? Es un tema de madurez. Es totalmente un tema de madurez. No está relacionado con la edad, aunque en realidad yo te diría que nuestros emprendedores típicamente la edad promedio son 35, 40 años. Okay. O sea, no son chavillos. Sí, no, exacto. Ya traen sus cicatrices en la espalda, ya les dolió, ya aprendieron de cosas que hicieron. Pero por el otro lado, como te digo, ¿no? Todavía tienen mucha hambre de construir cosas. Exacto. Y buscamos equipos donde nos parezca que la cultura se alinea con la nuestra, ¿no? Te comentaba que ayer tuve que viajar a la Ciudad de México y ayer estaba yo con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria por una de las compañías del portafolio. Y de las cosas que le decía es, nosotros en Ignia buscamos invertir en compañías con las cuales seguimos construyendo nuestra reputación. Nuestro negocio es de reputación. Sí, claro. Nuestro negocio es de apoyar emprendedores que alineen con la transparencia, que es una de nuestras de las cosas que buscamos, con la honestidad y
Y si nos metemos en un negocio que eventualmente no alinea con eso, pues el costo es altísimo. ¿Qué? Entonces, hay todo un fit cultural y hay todo un fit personal y hay todo un fit relacionado con poder trabajar con emprendedores que es fundamental para que este tipo de cosas funcionen. Muchas veces se confunde el hecho de que ponemos dinero con que somos un negocio financiero. Uh-huh. Y sin duda buscamos rendimientos y sin duda hacemos modelos y sin duda validamos que las premisas bajo las cuales invertimos sean las correctas. Uh-huh. Pero nuestro negocio es un negocio de construir sociedades. Uh-huh. Y eso se hace con gente que comparte valores contigo. Claro. Ahora, vamos a poner ahora el foco ya no en el emprendedor, sino en Ignea. Correcto. Ahora sí que te voy a pedir que te vendas. ¿Por qué un emprendedor tendría que escogerlos a ustedes por sobre otros fondos? Yo sé que, a diferencia de otras industrias, sí, afortunadamente el ecosistema emprendedor, volvemos a la palabra o a la frase, es de mucha colaboración, a diferencia de otras industrias. Así es. Pero, sin embargo, pues hay diferenciadores. ¿Qué dirías que Ignea tiene que a lo mejor otros no tienen? Claro. Mira, no, como dices, ¿no? Es un tema de cómo nos vendemos, pero en realidad yo te diría que va un poquito más lejos que eso. Y te voy a decir por qué. Hace un momentito decías que éramos de los viejitos en el ecosistema. Empezamos a invertir hace 15 años. Sí, no cualquiera. Desde ahí, tú sabes con quién te quieres asociar, ¿no? Uh-huh. Luego, hoy te diría algo que para nosotros es la mejor tarjeta de presentación que tenemos. Nuestro fondo actual, que es nuestro primer fondo de VC, es un fondo que ha generado rendimientos en dólares cercanos al 50% de TIR. Ok. Es un fondo que empezamos en el 2015. Es el segundo fondo, digamos, dentro de la franquicia de Ignea. Hoy en día hemos devuelto casi 70 centavos de dólar a nuestros inversionistas. Eso nos pone en el top 10 a nivel mundial de los fondos de Venture Capital. Sí. Si hoy liquidáramos el fondo, estaríamos devolviendo casi 5 veces en dólares a nuestros inversionistas. Bueno. Si las cosas se dan bien, vamos a devolver algo por encima de eso. Hoy en día hemos vendido 7 de las 27 compañías en las que invertimos en ese fondo. Uh-huh. Le hemos hecho ventas a Confío, por ejemplo. Uh-huh. Le vendimos a Mastercard. Le hemos vendido a Riverwood, que es un fondo muy grande en Nueva York. Entonces, ¿por qué un emprendedor debería de pensar en asociarse con nosotros? Pues de entrada porque somos un equipo de gente senior, ya viejillos, que, como dicen en inglés, we've been around. Como dijiste tú y tienes toda la razón, no nos cosemos al primer hervor. Y eso es lo que quieres tener como un socio. Sí. Quieres una persona que te acompañe, que te ayude, que no le tenga miedo cuando las cosas se ponen complicadas, que esté dispuesto a seguir invirtiendo. Lo segundo es, hoy estamos en un contexto extremadamente retador como país. Y pues la realidad es que nosotros ya pasamos por varias crisis. Y creo que es parte de lo que traemos a la mesa, desde el punto de vista que muchos emprendedores pues no han pasado por ahí. Claro. Les ha tocado un mundo o un México muy estable. Y eso pues es muy bueno. Pero cuando las cosas se ponen fuertes, pues necesitas gente que ya tenga algo de... Te callo. Sí, 100%. Lo otro es, muchas de nuestras compañías crecen a nivel Latinoamérica, entonces conocemos ese camino. Y yo te diría, te voy a dar un ejemplo. Tenemos una compañía que nos buscó de Israel. Es una empresa israelí. Es una compañía que se llama Rapid. Está en la industria fintech, pero en la parte como B2B. Son los que ponen los rieles para que otras compañías paguen, cobren y una serie de temas. Okay. Es una compañía con la cual invertimos en etapa muy temprana y la última evaluación de la empresa está por encima de los $5 billones. Okay. Parte de la lógica por la cual nos pidieron que invirtiéramos es porque querían tener un socio que supiera operar en Latinoamérica. Uh-huh. Y eso va por... Ellos nos buscaron a ustedes. A nosotros, okay, para invertir. Mucho nos pasa eso, ¿eh? Y la realidad es que pues, es construir sobre nuestra reputación, el que estemos ahí en el mercado presentes y que tengamos casos como este, ¿no? Uh-huh. Cuando invertimos en Rapid, no tenían clientes en México y en Latinoamérica. Hoy más del 20% de sus ingresos tienen que ver con la región. Wow. Y por el otro lado, esa es en la parte comercial y obviamente pues tener un socio que te puede generar ese tipo de crecimientos desde el punto de vista comercial es importante, ¿no? Presentarle gente, presentarle
potenciales clientes y todo esto. Pero por el otro lado, en algún punto, les pareció interesante explorar la posibilidad de comprar una licencia bancaria. Ok. De todos los socios que tenían en su cap table alrededor de la mesa, ninguno podía abrir las puertas, por ejemplo, con los reguladores. Uh-huh. Y hoy en día, operar en México, tener acceso a los reguladores, tener conversaciones de buen nivel con ellos y, como te decía hace un momento, tener una reputación que sea buena, es muy importante para esas conversaciones y tiene mucho valor. Hoy en día, por ejemplo, vienen muchas empresas de Colombia a México. Uh-huh. Sí. Muchos emprendedores argentinos se vienen para acá, muchos emprendedores de Estados Unidos están viendo la oportunidad que hay acá. Ese es el tipo de valor que nosotros tenemos y con el cual nos sentimos muy cómodos de ayudar a las empresas en las que invertimos a crecer, ¿no? La última cosa que te diría es que nosotros no hacemos nada más que capital. Nosotros invertimos capital en las compañías. Entonces estamos totalmente alineados. No necesitamos generar retornos vía deuda ni nada por el estilo. Si al emprendedor le va bien, nos va bien a nosotros. Están muy enfocados en eso. 100%. No tienen otros instrumentos. No, en lo absoluto. Y ha sido totalmente intencional. Y en ese contexto, pues ahora sí que nos subimos al barco con el riesgo de los emprendedores y los acompañamos en ese camino, ¿no? Ok. Oye, y hace un momentito mencionaba el ambiente de que existe con otros fondos, que yo lo percibo desde fuera como no con tanta competencia como en otras industrias. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Cómo conviven con otros fondos? ¿Cómo es esa relación? Mira, de los riesgos más grandes que tenemos, precisamente por estar en esta región en Latinoamérica, es el riesgo de fondeo. Uh-huh. Y nosotros hemos trabajado muchísimo para construir relaciones de coinversión, no solo con fondos en México y en Latinoamérica. Yo diría que en las empresas en las que estamos, pues coinvertimos con todos los fondos prácticamente en México. Y yo te diría que coinvertimos prácticamente con los principales fondos de toda Latinoamérica. Pero también con fondos que invierten en etapas un poco más tardías que las nuestras, uh-huh, en todo el mundo. Okay. Entonces, lo que dices en términos de la colaboración, yo la veo en muchos aspectos. Uno es, yo recibo... Bueno, este es un ejercicio de colaboración. Tú y yo no nos conocimos más que porque algún día nos escribimos. Bueno, te topé por ahí en Calzada del Valle. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y pues dije, lo voy a invitar. Buena onda. Sí. Pero pues la verdad es que este tipo de ejercicios de construir material interesante para todos los que quieren emprender, para todos los que están en tu negocio y todo esto, uh-huh, sin que haya nada de por medio, es lo que le da masa crítica a la colaboración que estamos tratando de hacer. Uh-huh. Desde ahí yo recibo emprendedores, yo te diría, pues 3 o 4 veces a la semana mínimo, en modelos de negocios o en etapas quizá que no son invertibles por IGNIA. Y lo hago con la idea de ayudarles a que sean mejores emprendedores, que sigan creciendo y todo esto, y que el ecosistema tenga más casos de éxito y que sea más robusto. Tú conoces el podcast que empecé hace 2 años relacionados con leer materiales. Por ello, muchas gracias. Al respecto, sí. Muchas gracias. Pero es eso, ¿no? Es apoyar a la gente que está queriendo entrar en esta industria y quiere hacerlo de manera educada e informada. Y es como mi granito de arena, pero todos estamos poniendo muchos granitos de arena, ¿no? Uh-huh. Con respecto a los fondos, es igual. En la medida en la que ellos sean exitosos, el ecosistema va a ser mucho más fuerte y todos vamos a prosperar en ese sentido, ¿no? A diferencia de muchas otras industrias donde pues usa tus codos y la receta de la Coca-Cola y me pasa mucho, por ejemplo, que llegan emprendedores conmigo y que me dicen, oye, pues necesitamos firmar un acuerdo de confidencialidad. Sí. Y yo le digo, oye, aquí todo el mundo tiene buenas ideas. Uh-huh. El éxito realmente está en la ejecución. Y no hay manera de que alguien te robe tu capacidad de ejecutar cosas. Entonces, no tengas miedo en irle a platicar lo que estás haciendo a las demás. Al contrario, te vas a enriquecer de las conversaciones. Un modelo muy interesante de colaboración es el que se vivió en Silicon Valley. Claro. Y claramente lo que hemos aprendido de esto es, entre más gente esté tratando de construir un ecosistema sano, fuerte, robusto, innovador, abierto, más probabilidades hay de que las cosas vayan bien para todo mundo. Finalmente, con los fondos es igual. Sí tenemos un tema de competencia, o sea, sí competimos por transacciones. Uh-huh.
Pero una vez que ya te llevas la transacción y que ya pusiste los términos, que ya hay una evaluación, yo te diría que invitar a otros fondos a que participen es muy común. Y yo te diría que hacemos un esfuerzo intenso e intencional en generar confianza y conocimiento de lo que hacemos de manera recurrente para cada vez poder sentar más gente alrededor de la mesa de un emprendedor y con eso generar riqueza y con eso disminuir su riesgo de poder seguir financiando su crecimiento. Claro. Entre menos dinero haya alrededor de la mesa, más riesgoso se vuelve una inversión. Cierto. Entonces, necesitas tener, por ejemplo, nosotros, nuestra estrategia en términos de inversión es invertimos el 40% de nuestro fondo en los primeros tickets que hacemos y el 60% del fondo... Follow-ons. Exacto. Okay. Y es un fondo de $100 millones. Bueno, el que estamos haciendo actualmente quizá va a ser un poco más de $100 millones, pero eso te da un poco el contexto de lo relevante que es seguir invirtiendo. Y, pues, por ejemplo, te puedo hablar del caso de Fondeadora, ¿no? Una de las compañías de nuestro portafolio. En el cap table de Fondeadora está Gradient, que es el brazo de inversión de inteligencia artificial de Google. Ok. Para ellos es fundamental saber que nosotros vamos a seguir invirtiendo. Claro. Porque eso les da la tranquilidad de que no le estamos vendiendo un camello. O sea, que no es ellos convirtiéndose en nuestro takeout de la inversión, sino nosotros seguimos invirtiendo y ellos siguen tranquilos de que estamos tan comprometidos como el día uno con los emprendedores. Y ahorita que el tema de inteligencia artificial está muy... Tan interesante, ¿verdad? Necesitamos otro episodio para hablar de eso. De cómo... Tengo mi punto de vista de cómo creo que cambió el foco de las criptomonedas. Sí. Y de repente vino lo de FTX y vámonos a inteligencia artificial. Pero bueno. Aunque fíjate nada más, en ese tema específicamente, yo de las cosas que te diría es... No soy un fan de las criptomonedas, pero sí soy un súper fan de la tecnología que viene alineada con ellos. Sí, una cosa es criptomonedas y otra cosa es el blockchain. Exacto. Sí, definitivamente. Y entonces, pues a lo mejor necesitábamos algo de como de migración. Una sacudidota. Pero sí, son dos pilares interesantes de lo que viene hacia adelante. Uno es de infraestructura y el otro tiene mucho que ver con la economía de los creativos, ¿no? Sí. Que hablando de recomendaciones, hay un muy buen podcast del New York Times que se llama The Hard Fork. Ok. Que últimamente está hablando mucho de temas de inteligencia artificial, de ChatGPT y todo esto. Y el de esta semana tiene que ver, que va a ser una entrevista, tiene que ver con todo el tema de los creadores, ¿no? De los artistas gráficos y de cómo viven esta experiencia que de repente hay un bot que genera... pues eso, imágenes gráficas, a veces utilizando el arte de algún artista, ¿no? Y cómo viven ellos esto. Aquí mi estimado Lima es diseñador, que nos acompaña aquí en el... Exacto. Siempre es diseñador gráfico, entonces sabe al respecto. El conflicto y todo esto. Sí, sí. Pues les recomiendo mucho esto porque... muchas gracias. Lo interesante de la tecnología y del emprendimiento, cosas que me apasionan, más allá de temas como la cultura y todo esto, es que también se meten dilemas éticos. Sí. Y el dilema ético es, al menos para mí, muy estimulante intelectualmente porque pues te obliga a cruzar lo que es posible, lo que está pasando y tus valores. Y entonces, ¿en qué punto estás dispuesto o hasta qué punto estás dispuesto de cruzar ciertas líneas? Cierto. Y como inversionista, pues, te presentas esas oportunidades. O se te presentan esas oportunidades. Entonces... pues ahí está una recomendación de un podcast que yo sigo mucho y que disfruto. Te voy a platicar un poquito de nuestra empresa Sega. En Sega nos dedicamos al diseño e instalación de stands para exposiciones. Es la mejor opción que puedes conseguir para diseñar e instalar tu stand en eventos que tengas en todo México. Y no solo eso, también empezamos con algunos proyectos en Estados Unidos. Te invito a que ingreses a sega.com.mx, te repito la página, sega.com.mx, déjanos tus datos y te vamos a asesorar de la mejor manera para que participes de forma exitosa en tu exposición, en tu congreso, en tu convención y rescates la mayor cantidad de valor de esa participación. Ingresa a sega.com.mx y déjanos tus datos. No, muchas gracias. Oye, me interesa saber también que nos puedas platicar. Me ocurrió, bueno,
tengo cercano una experiencia entre la diferencia entre el mundo corporativo y ahora el mundo de las startups, que si bien estás en un fondo de inversión y a lo mejor se ve como un poquito más formal No que te un creas, emprendimiento. no es tanto. Exacto, no es tanto, Sí. pero es totalmente diferente a lo que viviste en Vitro seguramente. Sí. Ese caso en particular lo viví con una familia, no voy a quemar a quién fue exactamente, pero Kodak compartía las oficinas con Wiseline. Sí, Que conoces perfectamente. Sí, muy bien. La persona trabaja en Kodak. Ok. Ya no comparten oficinas, pero trabaja en Kodak. Claro. Y dice que era impresionante que literalmente por un vidrio se dividía un tipo Google mexicano con un mundo corporativo totalmente tradicional. ¿Tú cómo has vivido esa transición? Bueno, aparte Ok. te voy a decir algo, como dices, buen conocimiento de causa. Soy buen amigo de Bismarck, el founder de Lo Wiseline. sé, tienes ahí tu episodio, ya me lo eché en Read to Lead, que ahorita vamos a platicar. Y el que viene también es con él. Vamos a hacer qué bien. vamos a repetir con él para hablar de temas de fundraising, que hoy en día es tan relevante. Entonces ahora en febrero sale otro capítulo. Excelente. Pero es que además el punto de comparación no es con cualquier startup. Resulta que Wiseline es increíble los esfuerzos que ha hecho en temas de cultura, que es principalmente donde puedes ver las diferencias entre el mundo corporativo y el tema de los startups. Una de las cosas que me gustó mucho que hizo Bismarck desde que empezó Wiseline es de su dinero puso una cantidad muy importante, $5 millones, para ser el seed de los empleados de Wiseline que quisieran empezar un negocio. Wow. De ahí se creó Startup GDL, ¿no? ¿O no? Startup GDL en realidad sí fue un seed también de Bismarck, pero no tenía... Pero no fue ese caso. No fue ese caso. Ok. Ni buscaba realmente ser un negocio exacto. Ok. En realidad más era un esfuerzo como de generar momentum en el ecosistema de Guadalajara y bueno, se logró y eventualmente ese esfuerzo se fue. Pero lo que te quiero decir es, cuando me preguntaba Bismarck, ¿por qué haces eso? Lo que me decía es, porque me ayuda a atraer a la gente correcta a Wiseline. Y entonces, la diferencia más grande me parece entre el mundo corporativo y el mundo de los startups tiene que ver con el tipo de gente que traes, el tipo de elementos que mueven a las personas y por el otro lado también sus perspectivas. Estoy leyendo ahorita un libro muy bueno que se llama The Geometry of Wealth. Y de lo que habla es de cómo hoy en día, a diferencia de cuando nuestros padres se emplearon profesionalmente, y bueno, estamos en Monterrey, ahora sí que una de las cunas de las empresas más grandes del país, las condiciones han cambiado fundamentalmente. Sí. Y me parece que los emprendedores son aquellos que entienden que se tienen que hacer cargo de ellos mismos en un futuro. Y el emprendimiento es un camino, pues yo diría, retador. Mucho tiempo. Estaba pensando riesgoso, pero retador. Sí, retador, pero que de alguna manera ha demostrado que puede generar patrimonio para que en tus días ya más viejos no tengas que depender de alguien más desde un punto de vista patrimonial. Y por el otro lado, el mundo corporativo, en donde pues confías que eventualmente alguien se va a hacer cargo de ti hacia adelante, ¿no? Mi padre llegó a México en 1965 a empezar... De Francia, sí. A empezar L'Oréal de París aquí en México. Y mi papá, murió hace algunos años, pero mi madre sigue viviendo de la pensión de mi papá. Wow. Y mi papá no contemplaba la posibilidad de cambiarse de compañía. O sea, para él era el señor L'Oréal en México, ¿no? Sí. Entonces, un poco lo que te quiero decir es, obviamente hay una serie de conceptos que no forzosamente contradicen, pero sí que chocan entre los dos. Hoy en día te diría que no hay uno bueno, no hay otro malo. Típicamente hoy le decimos a la gente que opta por la vida corporativa, le dicen godines, que me parece que es un poquito despectivo. Sí. Pero en realidad yo te diría que tiene mucho más que ver con cómo tomas decisiones, qué tipo de cultura construyes, qué tan cercano estás a tu gente. Y en ese sentido, hoy, para mí, el mundo de emprendedores pues tiene un appeal mucho más alto, pero eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Simplemente quiere decir
que con respecto a tu perfil de persona, a tu momento en la vida, pues hay algunos lugares que son mejores que otros. Ahora, el mundo corporativo es una muy buena escuela. Entonces, el tema del emprendedor que emprende toda la vida y que no ha pasado por todo esto, pues hay cosas que de repente le cuestan o tiene necesidad de aprender. Por ejemplo, la evaluación de proyectos y toma de decisiones en el mundo corporativo lo aprendes muy bien. Sí. Y es un valor que te puedes llevar al mundo del emprendimiento. Entonces, finalmente en ese tema, lo que yo te diría es, y no lo dije hace un momentito, parte de lo que es relevante donde haces inversiones de este estilo es que apuestas por equipos también que son diversos. Y un equipo diverso no solamente, típicamente en México pensamos diversos, sí, tiene una mujer. Y es tan errado ese concepto. Diverso también tiene que ver con distintos tipos de experiencias. Claro. Incluyente. Alguien que es papá, alguien que es soltero. Claro, alguien que... distintas edades, distintas... experiencia laboral. Totalmente. Sí. Dentro de lo que cabe. O sea, yo te diría que, por ejemplo, hoy un equipo que tiene alguien, que típicamente es la persona de finanzas, ¿no? Porque es como que el más estructurado dentro del equipo, pero que tiene una buena experiencia corporativa, pues tiene valor para el emprendimiento. Claro. Entonces, no es una contra la otra, no es una mejor que la otra. Yo creo que son distintos caminos y eventualmente pues se trata de construir los mejores emprendimientos con las herramientas que tengas disponibles. Y una de ellas es equipos diversos y el hecho de que vendan del mundo corporativo puede ser algo que agregue mucho valor en eso. Por supuesto. Ahora, platicando un poquito de la parte de eventos. Sé que has tenido diferentes roles en muchos eventos en los que has participado. Algunos como visitante, otros como panelista, otros como conferencista. Sí. Me gustaría que nos platiques experiencias que has tenido en uno o en otro caso. Sí. Y cómo ves que los eventos, que las exposiciones, los congresos sirven para enriquecer profesionalmente a ti o incluso para el negocio. Mira, lo primero que te diría es que ahora realmente sí los estamos valorando. Sí. Después de la pandemia... Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve. Pues... Volver a tener interacciones físicas con la gente es hiper gratificante. De verdad, es increíble cómo dábamos por sentado el que podías viajar a algún lugar y que podías conectar con la gente. Y pues nada, la verdad de las cosas es que la riqueza que tiene estar con alguien interactuando y viendo es valiosísimo. Y creo que en ese sentido los eventos físicos pues retomaron relevancia, ¿no? Lo segundo es, parte de lo que hemos aprendido en las empresas en las que hemos invertido es que el mundo no es totalmente digital y el mundo no va a ser totalmente digital. El mundo, al menos por ahora, y por ahora me refiero a los próximos 5, 7, 10 años, es un mundo que vive en un contexto como de omnichannel. Necesitas tener presencia física y necesitas tener canales digitales sólidos. Todo el esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, de migrar temas al metaverso, busca generar una similitud con un mundo real, pero al menos lo que hemos visto hasta ahora es que no se logra. Y eso hace que los eventos, digamos, en persona, otra vez sean relevantes para eso. Ahora, personalmente, como dices, ¿no? He estado en todos los sentidos involucrado con este tipo de cosas. Pues tengo más de 50 años. Seguramente pasé por varios, ¿no? Yo diría que por un lado es un buen lugar para conectar. Eso no lo logras fácilmente. O sea, las ferias, por ejemplo, hay un par de ferias a las que voy o trato de ir de manera regular. Por ejemplo, hay una en San Francisco que se llama SaaStr, que es de todos los modelos de software as a service. Okay. Pues ahí estás con la gente que está construyendo esas industrias. La realidad es que no tengo oportunidad de sentarme con el founder y escuchar de viva voz lo que está haciendo el founder de Slack, a menos de que vaya ahí. Hay otra que se llama Money 2020 que hacen en Las Vegas de temas de fintech. Uno de mis socios va mucho a una en Nueva York relacionado con el futuro del comercio. Entonces, yo te diría que el estar ahí, por un lado, para aprender, y en algunos casos tenemos la oportunidad de que nos invitan como ponentes
también para, por un lado, como me decía hace un rato, ¿no? Vendernos, pero por el otro lado también para pues compartir nuestra experiencia y ayudar a que más gente se anime a emprender, o a lo mejor despertarles algunos intereses alrededor de ciertas industrias, o que se animen a invertir. En fin, todo eso, construirlo, pues lo hacemos mucho a través de eso, ¿no? Sí. Lo último que te diría es el mejor lugar para, más allá de conectar, profundizar en temas que te gustan. Es muy difícil en un contexto acotado, por ejemplo, un seminario en Zoom, pues, hacer preguntas más allá de lo que es directamente relacionado o en el tiempo de la conversación, ¿no? Y los eventos, la verdad es que sí te dan esa oportunidad. Claro. Sí, es más abierto. Incluso, pues te da oportunidad, como dices, de conectar. Muy cañón. Es muy diferente estar tú y yo aquí presentes que estar por medio de una pantalla. 100%. Que también tiene sus ventajas, ¿verdad? Sí. Pero pues todo tiene sus ventajas y sus desventajas. 100%. Y justamente hace ratito mencionabas el tema de la pandemia, cómo nos quitaron de repente los eventos presenciales. Sí. Y también fue una época en la que surgieron buenas ideas. Una de ellas es tu podcast. Free. Gracias. Sí. Primero, ¿a ti se te ocurrió el nombre? No. Trabajo con una chava que se llama Eugenia. Ajá. Pues felicidades a Eugenia. No manches. Brutal. ¡Qué nombre! Está buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí, Read to Lead. Sí, ¿Y cómo fue que se les ocurrió la idea? Platícanos un poquito al respecto. Ay, pues mira, no soy muy fan de... déjame ponerlo un poco diferente. El tema de construcción de marca es muy relevante para los inversionistas. Y hace algunos años, en un tema de nuestros objetivos de crecimiento con mis socios, cada uno de nosotros dijimos, oye, pues sabes que para seguir contribuyendo de manera efectiva a la construcción del fondo, pues tenemos ciertas iniciativas que debemos de seguir, ¿no? Y por ejemplo, hablábamos hace rato de por qué nos gusta, cuáles son los requisitos o qué buscamos en los equipos en los que invertimos. Pues esta es una de esas cosas, ¿no? Equipos de gente madura que se ayude a crecer unos a otros y que ayuden a identificar esos hoyos en términos de qué te hace falta para hacer mejor las cosas. Entonces, cada 2-3 años, más allá de nuestros esfuerzos, digamos, de planeación, tenemos todo un ejercicio de 360, cada uno de los socios, y anualmente nos damos retroalimentación, pero cada 2-3 años revisamos cuáles son nuestros planes de crecimiento como profesionales. Y uno de ellos, para mí, era mi construcción de marca personal y generar profundidad en temas que fueran relevantes para mí. Y no encontraba la manera de hacerlo. Sí es verdad que de repente escribo, pero pues no me las sé todas. Y la otra cosa es, confieso, que aunque me encanta leer, aborrecía la posibilidad de leer temas de negocios. Me parecía aburridísimo, arrogante, mamonzón, así. O sea, decía yo, güey, ¿no le querías destinar tus preciados minutos para leer eso? Claro que era distraer. Exactamente. O sea, quiero ver otras cosas y volver a profundizar en temas de chamba. O sea, no. Y entonces, platicando con Eugenia, hablamos de todo esto, de este rollo, y caímos en cuenta que, si te fijas, de hecho, desde el título del podcast, todo está en inglés. Sí, todos los libros en inglés. Todo es en inglés. Y sí es verdad que hay libros en español. Claro, los que nos escuchan, el podcast es en español. Pero los libros que analizan son en inglés. Correcto. De hecho, hace poquito estuvo Vicente Fenol también, el founder de Cubo Financiero. También es muy bueno episodio. Y Vicente me decía, este libro hay que leerlo porque hay una versión en español. Le dije, bueno, pues sí, efectivamente. Y sí, hay una versión en español. Pero el punto es, hay muy poco contenido preparado en español para cada vez una plataforma de founders latinoamericanos que está creciendo mucho. Y el problema es, hay tanta oferta de contenido, aunque sea en inglés, que es muy difícil discernir. Sí, claro. Qué es interesante y qué no. Sí. Entonces, con esas dos premisas arrancamos el podcast. Y luego la verdad es que me preguntabas cómo había llegado acá, y te decía que no sabía, pero una de las cosas que más disfruto es que de verdad he construido un grupo de amigos muy profundo en el ecosistema. Sí.
de gente a la que admiro y con la que hay buena onda y nos queremos. Y entonces toda la combinación de, oye, ¿y si empezamos a tener conversaciones alrededor de libros que han sido trascendentes para estos emprendedores y las hacemos en español? Pues le vamos a ayudar a gente a que, digo, hoy en día hay más de 24 o 25 capítulos, pues cuando tenga un tema, de repente digo, oye, voy a checar en esta librería a ver si hay algún podcast interesante relacionado con lo que estoy tratando de resolver. Ok. Y desde ahí abrir el interés de leer el libro, porque siempre lo digo, esto no se trata de resumirles el libro. No, de hecho, permíteme decir, mi experiencia al estarlo viendo y escuchando, es que hay momentos en la plática, muchos, digo, tienes una gran habilidad para escoger con quién leer el libro del que van a hablar, porque todos, hasta donde he escuchado, tienen experiencias relacionadas con lo que se ve en el libro. Entonces, esa es la idea. En la plática, de repente se me olvida que están hablando de un libro. Están hablando de la experiencia de la persona, tomando ciertas ideas. Está buenísimo. Totalmente. Muchas gracias. Pues esa es la intención. La realidad es que tiene truco eso que estás diciendo, porque como estoy abusando en realidad o estoy disponiendo el tiempo de quien me acompaña en el podcast, pues muchas veces les digo, oye, tú di qué libro te ha gustado. Y desde ahí ya construimos la conversación. Ah, está el hack. Entonces, exacto. Y entonces, el que lee el libro... Es que no te han gustado. Sí. Bueno, el que lee el libro soy yo. Sí. Ellos ya lo leyeron. Y un poco la idea es, a lo mejor lo releen y todo. Pero el que se chuta el libro... Y eso sí, juro, todos los libros los he leído hasta el final. Okay. Es verdad que muchas veces acabo ese mismo día en la mañana. Eso sí. Pero el nivel, digamos, como de preparación de esto ha sido maravilloso. Entonces, personalmente, me ha servido mucho para profundizar en muchos temas. Lo segundo, me ha servido mucho para construir notas alrededor que vuelvo a revisar. Porque subrayo, escribo, me regreso, veo algunos TED Talks, por ejemplo, de algunos de estos autores. Y me ayudan como para construir mi opinión sobre todo esto. Y finalmente, pues se construye esta librería que espero que le sirva a mucha gente, que está disponible ahí en el website y que está disponible también en Spotify. En video y en audio. Ajá. Exacto. También en el canal de YouTube. El canal de YouTube en realidad es un poquito más... para los lives, ¿no? Ok. Es para eso y por el otro lado, para la gente que lo quiere consumir, quizá no es tan eficiente por el hecho de que no está editado. El podcast sí está editado. Sí, entonces, todas estas conversaciones donde se queda así el silencio... Nos quitan. Eso sí, es cierto. Me he fijado, sí. Y de alguna manera lo vuelve como mucho más fácil de consumir, ¿no? Pero al final del día la intención es dar ahí espacio para que quien tenga una duda o que quiera meterse en algún tema en específico, pues pueda ir escogiendo los libros que son relevantes. Y por el otro lado también para construir tu propia experiencia, ¿no? O sea, estoy arrancando un negocio y entonces quiero ver temas de cultura y hay 2, 3 libros que tienen que ver con eso. Estoy empezando un negocio y quiero ver temas de métricas. Pues hay 2, 3 libros relacionados con eso. Quiero ver temas de marca, por ejemplo, que también es como muy particular. Pues hay un libro también que tiene que ver con negociación, hay un libro que tiene que ver con pitching, ahora vamos a hacer fundraising. Entonces, parte de la idea es cómo construimos una currícula muy integral para emprendedores en un contexto educativo, digamos, no institucional. Que lo dices en la página. Sí. Es como estudiar una maestría. Es un poco la idea. Es darles herramientas para que se vuelvan mucho mejores emprendedores. No, pues felicidades por él. E inversionistas, porque mejor seas, más entiendas o mejor entiendas a los emprendedores, sin duda vas a ser mucho mejor inversionista. Y hace ratito lo mencionabas con la relación que tienen con otros fondos. Sí. Y lo que decías de en comparación de otras industrias de estarse dando codazos. Sí. Ese de los codazos es el juego de suma cero. Si yo gano es porque tú tienes que estar perdiendo. Sí. Y acá ustedes están construyendo un mundo diferente en el que no. Vamos a hacer más grande el pastel. Totalmente. Entonces, si en porcentaje tienes menos, no importa. Porque estás creciendo 10 veces el pastel. Totalmente. Esa es toda la intención. Exactamente. Oye, y sabes que se nos está acabando el tiempo. Tampoco quiero abusar de tu tiempo, Fabricio. Gracias. Antes de terminar, me gustaría tocar uno de los... traigo varios, pero vamos a tocar uno que se me vino a la mente. Sí. De los episodios de Read to Lead. Me gustó mucho lo que platicaste con Jorge López de Millas para Retiro. De hecho, lo quiero invitar al podcast y te voy a pedir que me lo presentes. Yo admiro la empresa que tienes, Millas para Retiro. Es una excelente iniciativa. Ya me había echado el pitch que se avanzó en Shark Tank y lo revisité después de echarnos a ustedes. Sí. Y él mencionaba por ahí en el podcast que la preparación que hizo para su pitch fue genial. Sí.
Fue la verdad, después de escucharlos a ustedes y revisitar el pitch, ya lo vi con otros ojos. Sí, claro. ¿Qué le puedes recomendar a un emprendedor que en poco tiempo tiene que presentar su idea de negocio? Sí. De acuerdo a lo que platicaste con él y de acuerdo a tu experiencia. Bueno, de entrada que vea el capítulo del que estás haciendo mención. Ajá. Porque es una metodología, es con respecto a un libro que se llama Pitch Anything. Uh-huh. El autor se llama Olaf Klar, si mal no recuerdo. Y habla de cómo las personas vendemos fundamentalmente con dos verticales. Una de ellas es la parte racional, pero hay una parte intuitiva muy específica que si no construyes sobre la parte intuitiva, la otra se va a bloquear por completo. Uh-huh. Y entonces, lo que necesitas hacer cuando llegues a un proceso de pitch, primero es construir confianza con la persona con la que estás hablando. Uh-huh. No puedes venderle a alguien algo si esa persona no confía en ti. Uh-huh. Y es cierto que no va a confiar en ti en los primeros 35 segundos. Uh-huh. Y sí es verdad que la parte intuitiva y como un poquito más inconsciente de una conversación tiene que ver con temas que no forzosamente son racionales. Uh-huh. Tiene que ver con cómo te presentas, tiene que ver que llegues a tiempo, tiene que ver que vengas bien presentado, tiene que ver... Y bien presentado no quiere decir con corbata. Uh-huh, uh-huh. Bien presentado quiere decir, pues, ya sabes, con buena presencia, bien aseado, estás vendiendo un concepto completo. Y no te conocen. No te conocen. Uh-huh. Y el proceso de venta empieza desde que cruzas la puerta. Es más, el proceso de venta tiene que ver con incluso tus interacciones previas. Entonces, cuidar todo eso en un proceso de fundraising es fundamental. A mí, por ejemplo, que alguien me venga a pitchar y que llegue tarde o que no se presente, claro, es, para mí, pues ya está claro cómo va la cosa, ¿no? ¿Qué tanto te interesa y cómo eres? Y entiendo que hay flexibilidad y entiendo que hay situaciones que se presentan, pero... Oye, si quedamos a 1 hora y ni siquiera me mandaste un mensaje porque algo te está pasando, pues la verdad es que me pone mal, ¿no? Claro. Lo segundo es, bueno, y previo a la entrevista, pues haber hecho toda tu tarea, entender los intereses de la persona con la que te vas a sentar. Ya hoy tienes redes sociales que te abren la puerta a la vida de la gente, ¿no? Entonces, pues como por ejemplo ahorita estábamos hablando de mi podcast, pues un emprendedor que llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustó mucho este capítulo y me gustó esto. Pues ya me está diciendo muchas cosas. Me está diciendo, por un lado, que hizo su tarea y que entendió pues quién soy y de dónde vengo y que alineamos hasta cierto punto, que no solamente está buscando dinero. 2, que está estudiando y que quiere ser una mejor persona desde un punto de vista del emprendimiento. Y 3, pues que pues hizo su tarea. Uh-huh. Y eso derrama para todo lo demás. Luego, hablaría del mercado, muy importante. O sea, tiene que ser un mercado de crecimiento y un TAM, un Total Addressable Market relevante para que la oportunidad sea interesante para nosotros. Hablaría del equipo. Hablaría de cómo soluciono un problema en un mercado grande y cómo lo hago de forma eficiente. Hablaría de mis unit economics. Así como en un apretón así muy grande de la conversación de cómo pitchar sería todo eso. Uh-huh. En muchos de los casos, por ejemplo, utilizar ejemplos de conceptos que son muy familiares para todos nosotros ayuda mucho. Parte del problema es que le generes al inversionista un entendimiento rápido. Lo peor que te puede pasar es que te vayas y no sepa de qué haces. ¿De qué hablamos, no? Claro. La otra cosa que es muy importante es mantener una narrativa interesante. No quieres que la gente se aburra. Entonces quieres interactuar. No le vas a llegar a leer un PowerPoint. Uh-huh. Tienes la oportunidad de hablar con una persona. Entonces quieres construir una conversación. Quieres hacer preguntas que de alguna forma enganchen a la persona en la conversación y de alguna forma construir tu pitch alrededor también de su experiencia de vida. Uh-huh. Entonces, pues, por ejemplo, decirle, oye, ¿te ha pasado que a lo mejor, va a decir cualquier tontería, ¿no? Uh-huh. ¿Te ha pasado que alguna vez has estado en esta situación y
no la podía resolver. Bueno, pues fíjate que nosotros estamos construyendo una solución para eso. Y se identifica con la situación. Inmediatamente conecta. Y estamos siendo, estoy viendo que aquí afuera hay plantas, ¿no? Estamos siendo el Uber de las plantas para las oficinas. Entonces inmediatamente la persona entiende que por un lado no estás invirtiendo en plantas, por el otro lado hay un modelo de negocios que ya todo el mundo conoce, que tiene que ver con Uber, que hay medios de pago, que hay visibilidad. Conectas demanda con oferta. Exacto, que es un marketplace. Tienes una plataforma. Todo. Y todo nomás en la palabra Uber. Todo alrededor de esa palabra. Entonces, el gran reto que tiene un pitch es que tienes que mandar mucha información en un periodo de tiempo muy corto, pero por el otro lado, la gran oportunidad o el gran beneficio que tiene es que cada vez hay más elementos para hacerlo mejor. Entonces, pues nada más hay que educarse. Ok. Oye, Fabriz, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado. Está abierta la puerta porque traigo por ahí todavía muchas cosas. Ay, feliz, con mucho gusto. Para que encantado. Vuelvas a estar con nosotros en Mundo Expo. Cuenta conmigo. Y pues además te tenemos un regalito. Ah, mira qué bien. Este es un mezcal de mi estimado Luis Loya, de su empresa Nación de las Verdes Matas. Órale, qué padre. Mezcales tradicionales mexicanos. Él especializado en el noreste de México. Qué bonito está. Y por aquí te lo vamos a regalar como agradecimiento por tu tiempo. Gracias. Y pues para que pruebes un buen mezcal. Que sé que te puede gustar. Este es un buen ejemplo de cómo los productos se pueden siempre mejorar. Sin duda, la mezcal es una vertical que ya hay mucha gente, pero que la botella tenga una forma así como de flask, ¿no? Para que venga sellado con cera. Te voy a platicar que tiene un lugar secreto en el que ya hemos grabado por ahí uno que otro podcast. Ok. Donde hace degustaciones de mezcal. Y tiene toda una experiencia de explicación, porque él va a las comunidades y obtiene el mezcal. Es padrísimo. Luego te vamos a invitar por ahí a una degustación. La experiencia del usuario es un tema en el que hay que profundizar muchísimo, porque claramente esos son diferenciadores, ¿no? Esas son estrategias de diferenciación. Padrísimo. Pues, gracias y espero lo disfrutes, ya sea solo o acompañado, como tú quieras. Si te lo quieres echar así ahorita regreso. De acuerdo. Y pues nada más, amigos que nos ven, que nos escuchan, les digo las formas de comunicación por aquí con Fabriz. Dime si me falta alguna. Tiene su página de internet, serfati.vc, como Venture Capital, serfati.vc. Lo pueden encontrar en Instagram como fabriz-serfati.vc. Correcto. Twitter, Fabriz Serfati. Les vamos a dejar todos los links. En LinkedIn lo localizan, está muy fácil su nombre. Entonces no creo que haya muchos. Su canal de YouTube, recuerden, Serfati VC, y su canal de Spotify, también con Read to Lead. Muy recomendado. La verdad es que se ha aventado casi todo todavía, pero ya llevo como unos 10. Gracias, Paco. Entonces, qué amable. Por ahí seguiremos. Y a nosotros nos pueden localizar. Te voy a dejar la liga a mi newsletter para que estemos por ahí en comunicación. Ahí te lo voy a dejar en la descripción del episodio. Y nos puedes seguir en Instagram, en Facebook y en LinkedIn como @SomosMundoExpo. Y a mí en lo particular estoy un poquito más en Twitter como @PacoLunaCampus. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias, mi estimado.